Vamos a escuchar al ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, Susana. Muy buenas tardes, colegas aquí en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. Señores, las lluvias han caído a raudales por la zona del norte, la costa norte de la República, desde Montecristi hasta Samaná. Toda esa costa cae una gran cantidad de lluvias. Solo en Montecristi cayeron, de acuerdo a meteorología, alrededor de 155 milímetros. Eso es mucha agua, mucha agua. En Villa Vázquez las inundaciones fueron extraordinarias. Una pequeña presa que existe en una zona que le llaman el Charcazo, de la zona costera. El agua la sobrevoló, ¿verdad? Sobrepasó el muro de esta gran laguna. Y toda esa agua se virtió sobre Villa Vázquez a muchas escorrentías. Lo mismo ocurrió en Montecristi, en los barrios de Montecristi, en el barrio llamado el Arbimal, y de igual manera también en la zona de Palo Verde, Las Mates, Santa Cruz y Castañuela. En toda esa zona hubo mucha lluvia. Gracias a Dios no hubo desgracias personales, pero sí muchas pérdidas y las personas con casas inundadas. Afortunadamente el plan social de la presidencia ha estado presente desde el primer momento, repartiendo raciones y también los alcaldes locales, sobre todo el de Villa Vázquez y Montecristi, han estado también limpiándole las casas a la gente, sacándole el lodo y prestándole asistencia, de manera que nosotros advertimos sobre eso que está ocurriendo en esa zona y que el gobierno pueda reforzar lo más que pueda sus planes sociales. Señores, ayer habló el presidente de la República en la noche sobre Punta Catalina. El presidente en su discurso, ¿verdad?, presionado por la gran ola de opinión pública sobre este tema del fideicomiso de esta planta termoeléctrica, habló y dejó el proyecto en el limbo. Lo tiró al limbo. Es decir, el proyecto ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados y estaba entonces en el Senado de la República. Nosotros habíamos pedido a través de esta tribuna que el Senado de la República hiciera vistas públicas para escuchar la opinión de todos los sectores y que se pudiesen esclarecer todas las dudas que había sobre este proyecto, el asunto de la privatización, de que se habla del comité técnico, del límite de la inversión privada que podía hacerse en ese fideicomiso, todas esas inquietudes, que muchas de ellas son razonables, que tenía la población sobre este proyecto. Habíamos pedido vistas públicas, pero el presidente fue aún más lejos. Pidió que se hagan vistas públicas en el Senado, pero que también el proyecto vaya al Consejo Económico y Social, allí donde los diferentes sectores podrán opinar sobre, y no digo sobre el fideicomiso, sino sobre qué hacer con Punta Catalina. Fíjense que es más amplio eso. ¿Qué hacer? Si es a través de un fideicomiso que lo vamos a administrar, o si a través de un administrador, si a través de una entidad otra entidad que se cree, etcétera, etcétera, etcétera. El Consejo Económico y Social tendrá esa responsabilidad. Pero todos sabemos que el Consejo Económico y Social es un organismo lento. Por su propia composición, está integrado por el sector obrero, por los empresarios, por la sociedad civil, por los sindicatos, por todo el mundo. Y ahí entonces las discusiones siempre son largas, de manera que eso va a durar un tiempo largo. Y el Senado, mientras tanto, me imagino que se inhibirá un poco hasta esperar qué resulta de esas discusiones, como se lo pidió el presidente. Pero el proyecto cayó en el limbo. ¿Y por qué cayó en el limbo, señores? ¿Por qué se comenzó al revés? Ese proyecto se comenzó al revés, se comenzó por arriba y no se le dio el seguimiento que debió darse. Recuérdense que Punta Catalina, señores, la historia de Punta Catalina es que ese proyecto fue cuestionado desde el primer momento en que se hizo la licitación para su construcción. Recuérdense que la licitación se le adjudicó a Odebrecht, y Odebrecht posteriormente fue cuestionada en los Estados Unidos y sometida a un proceso de revisión a nivel internacional que se reflejó en la República Dominicana. Y la misma empresa en esa ocasión confesó que había dado $92 millones de soborno a funcionarios para obtener obras del gobierno. Entonces el gobierno inmediatamente, la Procuraduría General de la República comenzó una investigación aquí
sobre ese supuesto soborno que había dado Odebrecht, y eso se judicializó, fue a los tribunales. Pero extrañamente la Procuraduría excluyó a Punta Catalina de ese proceso judicial, lo excluyó. Y entonces el presidente de turno, el licenciado Danilo Medina, formó una comisión de notables para investigar si había habido errores o irregularidades en la licitación, y también para investigar si había habido sobrevaluación de la obra. Y esa comisión evacuó su informe. Eso fue en el 2017. Esa comisión evacuó un informe diciendo que ahí la licitación se había hecho conforme a la ley y que no había sobrevaluación, que muy por el contrario, dijo esa comisión, muy por el contrario, esa planta había sido construida con un 6% menor que el estándar de las plantas que se habían construido en la región. Fíjense ustedes, es decir, que no hay sobrevaluación, dijo la comisión, sino que al contrario, salió más barata de lo que es. Pero ¿qué ocurre? Que el país todo protestó eso, y los que hoy están en el gobierno fueron los principales críticos y siguieron insistiendo en que sí, que había sobrevaluación y que eso debía ser judicializado, como fueron judicializados todos los otros procesos y proyectos de Odebrecht. Pero la cosa terminó ahí, vino el cambio, se produce un cambio de gobierno en la República Dominicana con características especiales. Aquí nunca se había producido un cambio por las condiciones que se dieron en las elecciones pasadas, porque siempre los cambios de partido en el gobierno se producen por crisis económica. Aquí había estabilidad macroeconómica, pero el tema de la reelección y la impunidad sobresalieron por encima de todos los problemas y retos que tenía el país por primera vez, porque siempre que se hacían las encuestas, el problema de la corrupción y la impunidad salían en un lejano cuarto, quinto lugar, y en ese momento de las elecciones pasadas pasaron a ocupar el primer lugar del problema que afectaba a la ciudadanía. Y comenzaron las protestas de Marcha Verde, los mítines y todas esas cosas, y eso se puso en primer plano. Entonces eso provocó el cambio. Provocó el cambio conjuntamente con la división, claro está, del partido oficial. Entonces asumen las nuevas autoridades y se supone que lo que debió comenzar con relación a Punta Catalina fue un proceso de análisis y de revisión. Primero la auditoría financiera, el avalúo a ver si había costado eso y por qué se había sacado de los procesos judiciales. Pero no, eso prácticamente se dejó tranquilo ahí. Se nombró un administrador al inicio, que luego hace 3 meses que se canceló y no se dijo que por qué se canceló. Y entonces después apareció el proyecto de fideicomiso para administrar a Punta Catalina. Pero entonces en ese proyecto, señores, se desmiente completamente, totalmente lo que se había criticado en el pasado. Se nombra en el comité técnico a una de las personas que participó de manera destacada en el comité que se había formado para santiguar a Punta Catalina. Entonces ahora se le pone a presidir el comité técnico. Pero al mismo tiempo se establece un precio en ese proyecto igual a que había dicho el gobierno que le costó, de manera que con eso se enterró totalmente la opinión muy socorrida por el partido de la oposición en esa época, de que eso estaba sobrevaluada. Entonces, si se dice que 2.300 millones de dólares fue lo que costó, como dijo el gobierno anterior que costó, entonces no está sobrevaluada. Ya ahí hubo prácticamente un perdón a esa imputación que se había hecho en el pasado. Entonces, esas dos cosas es lo que hace que la gente perciba que algo no está bien en ese proyecto. Y comienzan entonces las protestas y comienzan las opiniones adversas. Y eso es lo que provoca el avispero, no es más nada, porque nadie duda de la buena fe del gobierno y de la intención sana que tiene el presidente Luis Abinader de que esa planta sea administrada de manera adecuada. Pero al introducirse esos elementos que son contradictorios con el discurso y con la práctica del partido de oposición que estaba en oposición y que ahora está en el gobierno, entonces la gente comenzó a dudar. Entonces ahora el gobierno retiró, presionado por la opinión pública, paró el proyecto. Pero muy bien que lo parara. Yo lo celebro eso. Incluso llego más lejos. Quiero elogiar la actitud del presidente de rectificar cuando se cometen errores. Porque es una rectificación, como lo ha hecho en ocasiones anteriores. Toma una iniciativa, se da cuenta de que fue un error, entonces la echa para atrás. Eso es positivo.
no es negativo. De manera que en ese sentido, nosotros elogiamos esa actitud del presidente y también elogiamos el hecho de que se deje en el limbo, porque hay que comenzar por lo que el mismo presidente dijo en el día de ayer. Hay que hacer la auditoría. Muy bien por él, de ordenar la auditoría de la Cámara de Cuentas. Hay que hacer el avalúo para ver cuánto cuesta esa planta antes de formar el fideicomiso. Entonces, eso hay que hacerlo primero. Y también, en caso de que se quiera insistir en el fideicomiso, aprobar primero el fideicomiso antes de aprobar el comité técnico, porque se hizo al revés. Se nombró el comité técnico por decreto y después entonces que se envíe el proyecto. Y que definitivamente se apruebe en la Cámara de Diputados el proyecto de fideicomiso público que se aprobó en el Senado en junio del año pasado, y entonces la Cámara lo tiene ahí en gavetas, cuando se supone que ese proyecto debió ser aprobado mucho antes de someter el proyecto de fideicomiso, pero no, se mantuvo ahí eso en la Cámara, no se aprobó. Entonces ahora la Cámara de Diputados tiene que aprobar ese proyecto de fideicomiso público, como bien señaló el presidente, y entonces que lo discute el CES, que el presidente, ese proyecto, pueda el presidente retomarlo de nuevo, hacer las modificaciones necesarias para que no induzca ningún tipo de dudas y someterlo de nuevo al Congreso si es que se quiere continuar con la fideicomiso, que nosotros consideramos que no es mala, que si se hace adecuadamente, pues sería una política pública adecuada, siempre creando la conciencia necesaria en la población para que lo entienda, y hacerlo de nuevo con todas las recomendaciones que se han hecho para que Punta Catalina definitivamente deje de estar en el limbo en la República Dominicana. Adelante, Francis.